3 años, 15 años, y la mamá le estaba cargando aquí en un aguayo a la pobre chiquita y aparentaba tener 3 años. Y eso es pues una parálisis cerebral y la chiquita estaba completamente con distorsión de la carita. Y ahí pues hay Se ve la presentación, se ve muy bien. muy bien. Entonces vamos a ver la evaluación del bienestar fetal. Intraparto, principalmente el anteparto, tal vez se puede hacer en control prenatal y sea más de la especialidad, pero intraparto ustedes en la maternidad, durante las guardias o cuando lleguen al internado van a hacer este control. Entonces tienen que saber. Bien, ahí les pongo unos libros, estas guías terapéuticas que están en fotocopias en la fotocopiadora Nati, la primera fotocopiadora saliendo de la facultad. Ahí es un libro oficial del 5º año de materno infantil, es un libro de consulta que hice en los 2011, aunque está un poquito pasado, pero aquí está muy bien explicado el control o la evaluación del bienestar fetal a través de un monitoreo fetal intra y anteparto. Así que si pueden comprarse, 25 pesos parece que vale la fotocopia. Y también hice otros libros, obstetricia y medicina perinatal, pero estos no están a la venta ni siquiera en fotocopias. No, bueno, no hice, yo soy coautor de estos libros. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es el monitoreo fetal intraparto? Nos va a permitir evitar una encefalopatía neonatal de origen hipóxico isquémico. ¿Por qué? Porque cuando la paciente está en trabajo de parto, disminuye mucho la irrigación por las contracciones uterinas, y va a haber una disminución de la oxigenación al feto. Y si este feto tiene algún problema antes del trabajo de parto o esta hipoxia se agudiza durante el trabajo de parto, pues vamos a tener problemas de hipoxia e isquemia que pueden tener complicaciones graves. Entonces, nos evita una encefalopatía neonatal de origen hipóxico isquémico, nos ayuda a identificar qué eventos pueden desencadenar daño hipóxico isquémico y hacer una intervención temprana. Sí, esto es qué eventos pueden desencadenar. Por ejemplo, una paciente que tiene preeclampsia va a desencadenar un daño hipóxico isquémico, es bien importante su monitoreo. Una paciente que es anémica también, no hay una buena oxigenación al feto y tal vez este feto tenga un daño ya crónico y durante el trabajo de parto se reagudiza. O una paciente diabética, ¿no? Con índice de masa corporal aumentado. Entonces, todos estos son factores de riesgo que durante el trabajo de parto nos pueden complicar el desarrollo y nos pueden hacer que el feto pierda su bienestar fetal. Y finalmente, hacen que la vigilancia del trabajo de parto sea más tranquila cuando hacemos un buen monitoreo del trabajo de parto. Ahora, ¿cuál es el rendimiento de la monitoría fetal? Han varios metaanálisis, Cochrane, o sea, en la biblioteca Cochrane se han hecho varios estudios, 37,000 pacientes, de bajo riesgo, por supuesto, no había aquí un riesgo elevado, y han hecho monitoreo fetal. ¿Y a qué conclusión han llegado? Que el monitoreo fetal no va a bajar, no vamos a tener una disminución de la encefalopatía, o sea, con el monitoreo no va a disminuir la encefalopatía, sí, pero se va a hacer diagnóstico de la encefalopatía. Y lo que sí se ha visto cuando hay un monitoreo fetal, nosotros, depende de que esté interpretando el monitoreo, y a veces nos llevamos una sorpresa, hay desaceleraciones, como vamos a ver más adelante, DIPS 2, DIPS que son hipóxicos, y nosotros hacemos una cesárea inmediatamente. ¿Y qué ha pasado con el monitoreo fetal?
nos aumenta el número de cesáreas. Ahora sí como puedo. Nos aumenta el número de cesáreas y eso sí se ha visto en en las pacientes que se hace monitorización fetal, pero no nos van a disminuir la encefalopatía hipóxico-isquémica en sí, por lo único que nos sirve es para hacer un diagnóstico preventivo. Entonces hay una mala especificidad para diagnóstico de encefalopatía hipóxica, van a haber falsos positivos y fetos que los creíamos acidóticos y que tenían un riesgo de encefalopatía hipóxica, nacen a través de cesárea y resulta que están súper bien, un Apgar adecuado. Entonces tenemos que el monitoreo fetal solamente nos va a permitir hacer un diagnóstico preventivo. Ahora, va a haber una diferencia entre los que van a interpretar estos registros cardiotocográficos y vamos a tener, de acuerdo a esta interpretación, también diferentes intervenciones. Un médico puede decir, no, aquí no hay, son desaceleraciones que no sobresaltan y yo continúo el trabajo de parto, pero otro médico puede decir, no, esa desaceleración para mí es muy sugestiva y mejor la opero a la señora. La operamos y resulta que el niño sale completamente normal, con un buen Apgar, buen peso y buen pronóstico neurológico. Ahora, la encefalopatía neonatal severa dice que se produce antes del trabajo de parto. Ya hay antecedentes en las mamás que han cursado con infecciones, el feto tenga malformaciones, una restricción en su crecimiento, trastornos metabólicos como en la mamá diabética. Entonces, esta encefalopatía ya se está desarrollando durante el embarazo en un 85%, mientras que la encefalopatía intraparto, y esa es la que más tenemos que tener cuidado y hacer diagnóstico, se va a producir en un 10 a 15%. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya estén lesionados, pero nosotros tenemos que identificar estos fetos si van a aguantar un trabajo de parto o no van a aguantar un trabajo de parto. Entonces, vamos a ver el mecanismo de la acidemia fetal y el daño tisular, más o menos se produce en esta forma. Está la mamá en trabajo de parto, contracciones intensas, el útero se contrae y disminuye la oxigenación a través de la placenta, está llegando poca sangre a través del cordón al feto y por lo tanto va a haber una hipoxemia, disminución del PO2 en sangre fetal y también sangre materna, y en el feto se va a manifestar con una hipoxia, o sea, disminución de la oxigenación en tejidos fetales, una disfunción celular. ¿Qué quiere decir esta disfunción celular? La célula no tiene oxígeno para producir energía, entonces va a recurrir al ciclo anaeróbico, sin oxígeno va a seguir produciendo energía, pero a través de la glucosa, ¿no? Va a utilizar grandes cantidades de glucosa para producir energía, pero esta energía anaeróbica o este proceso anaeróbico va a desencadenar o va a liberar a la circulación fetal metabolitos dañinos que son ácidos, es ácido láctico principalmente, y esto va a producir en el feto una acidosis metabólica, va a haber por este metabolismo anaerobio, va a haber ácido láctico, hidrogeniones, hipotensión en el feto y finalmente una hipoperfusión en órganos nobles, en órganos importantes del feto, muerte celular, muerte de neuronas y daño encefálico severo. Cuando hay una buena reserva placentaria, la paciente entra en trabajo de parto, no tiene ningún factor de riesgo, el feto también es de término, buen peso, que puede resistir un trabajo de parto, pues se produce a través de la glucosa y el oxígeno, se va a producir energía y esta energía va a desencadenar metabolitos que se eliminan a través de agua y CO2, a través de la perfusión placentaria materna y la mamá elimina esta acumulación de ácido carbónico a la circulación materna, o sea, por la circulación materna se elimina por los pulmones, por la respiración hacia el exterior, ¿sí? Entonces, se compensa, hay una compensación. Pero cuando hay una pobre reserva placentaria, o sea, la placenta está enferma, es de una mamá que tiene factores de riesgo, preeclampsia, por decir. Entonces va a haber una
producción de energía a través, no del oxígeno, sino a través de la glucosa, a través de un mecanismo anaerobio, y esto va a dar como consecuencia ácido láctico. La energía se produce pero en menor cantidad, y esta energía o a través del ciclo anaeróbico van a tener metabolitos dañinos para el feto, se va a producir una acidosis láctica, aumento de hidrogeniones, déficit de base, aumento del ácido láctico, finalmente un daño tisular porque está habiendo una alteración, un metabolismo anaerobio, una acidosis metabólica. Ahora, con cada contracción, si hay una buena reserva placentaria y una buena reserva fetal, pues no va a haber ningún déficit, va a haber compensación con la contracción uterina a esta hipoxia que se está produciendo intermitentemente. Entonces después de la contracción hay una relajación, hay una recuperación del flujo útero-placentario, se elimina el CO2 y va a haber una lenta recuperación del pH, ascenso del déficit de base y no va a pasar nada. Pero si hay una mala reserva placentaria, una contracción sostenida, no va a haber esta recuperación del flujo y el feto va a caer en acidosis metabólica. ¿Y cómo se puede marcar o cómo se puede medir esta acidosis? O sea que el feto está entrando en una acidosis por hipoxia. Dice que hay un centro cardiorregulador que está que se manifiesta inmediatamente por la perfusión y la oxigenación fetal, ¿sí? Si hay una disminución de la oxigenación fetal, este centro cardiorregulador va a manifestarse en el corazón fetal, y este corazón fetal va a reaccionar con taquicardia, bradicardia, aceleraciones, desaceleraciones, alteraciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, y eso nosotros podemos comprobar a través de un registro cardiotocográfico. Ahora, cuando son fetos menores a 28 o 30 semanas, no se puede realizar adecuadamente una identificación o un diagnóstico de estos datos que hemos visto que están a la izquierda de su pantalla, pero sí podemos hacer, y ahora está muy de moda, una interpretación, una ecografía Doppler, y ver la circulación materno-fetal, si está alterada, si hay los índices de pulsatilidad elevados. Entonces eso nos da un diagnóstico tal vez un poco más preciso de una alteración en la oxigenación fetal, ¿sí? Pero a veces no está a nuestro alcance una ecografía Doppler, un ecógrafo Doppler que es caro y además debe ser manejado por un personal preparado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros, como no tenemos un ecógrafo Doppler, podemos hacer un registro cariotocográfico, esto ahí en la maternidad, ustedes van a ver cuando lleguen al internado, y vamos a ver este registro, hace un trazado, ¿no? En la parte superior, la frecuencia cardíaca fetal se va a través de un transductor, y en la parte inferior, la dinámica uterina, otro transductor. Eso se pone en el abdomen de la mamá, que está en trabajo de parto, y vamos a ver que este papel tiene aquí no sé si ven, voy a ver mi puntero, donde está opción de puntero láser, y aquí ven entre esta rayita y esta rayita van a ver 60 segundos, ¿sí? 60 segundos. En todo este papel más o menos hay 16 minutos, ¿sí? 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 minutos hay en este papel. Y en esta parte superior se está marcando la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Del feto. Este es un registro cardiotocográfico con un latido, con una basal, una frecuencia cardíaca basal del feto, y aquí abajo están las contracciones uterinas. Bien, hasta ahí vamos a ver. Ahora, cada rayita de estas significa 2 latidos cardíacos, ¿sí? Entre esta raya gruesa y esta raya gruesa vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. 10 latidos cardíacos hay aquí, ¿sí? Aquí tenemos la frecuencia cardíaca fetal, 60, 80, 100, 120,
140, 160, 180, y vamos a ver que este es un registro cardiotocográfico en una paciente, y tenemos aquí arriba la frecuencia cardíaca fetal, que tiene gran variabilidad, eso vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero tiene si trazamos una raya, tiene una basal aproximadamente de 140. Y aquí abajo está la dinámica uterina. La dinámica uterina, con cada contracción hay una elevación de este trazado, y si este trazado sobrepasa los 40 milímetros de mercurio, pues es una dinámica activa y es capaz de desencadenar o de dilatar el cervix. Bien, entonces vamos a ver qué debemos evaluar en un registro cardiotocográfico. Vamos a evaluar la línea de base. ¿Sí? La línea de base va a estar entre estos parámetros, 110 y 160. La línea de base es entre 110, aquí, 110, de aquí, a 160. Eso es lo normal. Bien. Dice, a mayor edad gestacional, la línea de base disminuye. ¿Sí? Cuanto el feto es más de término, tal vez va a disminuir a 120, 130 latidos. Cuanto más prematuro es, la línea de base aumenta tal vez 140, 150. Ahora, lo normal de la frecuencia cardíaca fetal es entre 110 y 160 latidos por minuto. Esa es la línea de base, y si sobrepasa los 160 latidos por minuto es una taquicardia. Si está debajo de 110, ahí está, abajo están viendo, es una bradicardia. Y aquí tenemos una frecuencia cardíaca fetal que tiene una variabilidad. Si nosotros trazamos una línea recta a través de esta variabilidad, vamos a encontrar una línea de base más o menos de 140 latidos por minuto. ¿Sí? Si estuviera encima de 160, se llama taquicardia. ¿Sí? Ahora, la taquicardia aquí no se ve, pero probablemente esto está en más de 160 latidos por minuto, esta línea de base. Por eso aquí dice taquicardia, frecuencia cardíaca fetal más de 100 latidos por minuto. Esto va a hacer que haya mayor necesidad de gasto cardíaco, el corazón está latiendo mucho más. ¿Y a qué se va a deber esta taquicardia fetal? Puede ser a hipoxia, ¿no? Una hipoxia que está empezando por contracciones uterinas, y el corazón fetal reacciona ante esta hipoxia, hace una taquicardia compensadora para mandar el oxígeno o aumentar el ritmo cardíaco, y así manda más rápidamente el oxígeno a través a la microcirculación. ¿Sí? Entonces, puede ser también la taquicardia a liberación de catecolaminas por estrés fetal, ¿no? O sea, noradrenalina, adrenalina se liberan en la suprarrenal, y esto hace que haya una taquicardia. Puede ser una sepsis. La sepsis, ¿cómo va a afectar a este feto o a la mamá? Una fiebre. Y es suficiente, cualquier niño que tenga fiebre va a aumentar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, eso también es un dato de taquicardia. Una hipovolemia materna o un sangrado materno, puede ser desprendimiento de placenta previa, va a manifestarse en el feto con taquicardia. Y a veces hay lo que les había dicho, un mecanismo compensatorio. Cuando hay una hipoxia, este corazón empieza a funcionar rápidamente para mandar la mayor cantidad de sangre a los órganos fetales. Bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? Latidos cardíacos menos a 110 por minuto. Aquí está, 120, entre 110 y 160 es lo normal, ¿no? Pero aquí tenemos menos de 110, casi está llegando a 100 latidos por minuto. Esa es la basal de esta, es una frecuencia cardíaca basal. Y abajo, aquí tenemos las contracciones uterinas. Bradicardia, latido cardíaco fetal menor a 110 latidos por minuto. ¿En quiénes se va a producir? ¿En qué fetos? Cuando hay una hipoxia y acidosis prolongada. ¿Sí? El corazón ha funcionado taquicardia compensadora, no se corrige la hipoxia y este corazón se cansa y empieza a su ritmo cardíaco disminuir. Es un músculo que se ha cansado
y se va a producir una bradicardia por una hipoxia y acidosis prolongada. Es la parte más grave de la pérdida del bienestar fetal. Ahora pueden haber arritmias fetales, bloqueos cardíacos, como por ejemplo en el lupus eritematoso. Cuando la mamá tiene lupus, es un factor de riesgo, va a afectar al feto y va a producir bloqueo de rama en el feto, pueden ser bloqueo congénito, puede ser total o parcial, y entonces en esos fetos va a haber bradicardia, ¿sí? También puede haber una bradicardia terminal cuando hay compresión de la cabeza fetal, cuando este feto esté en el canal de parto, hay una compresión de la cabeza y va a haber una bradicardia en ese momento, pero ya es cuando está naciendo el feto, nace el feto y el corazón vuelve a su ritmo normal. Aquí tenemos un registro de bradicardia menos de 110 latidos por minuto. Aquí hay una variabilidad, hay momentos en que sube hasta 130, pero nuevamente baja. Y si nosotros trazamos una línea aquí recta para saber la basal, vamos a encontrar que es menos de 110 latidos por minuto. Estas rayitas que ven aquí son con movimientos fetales que la mamá registra a través de un botón. Cada que se mueve el niño va a haber se va a marcar una rayita o un puntito también, y estas son contracciones uterinas, ¿sí? Aquí contracciones uterinas más de 30, 40 milímetros de mercurio, pues son contracciones efectivas. Evaluando el bienestar fetal, vamos a ver qué otro parámetro vamos a tomar en cuenta. Hemos visto la taquicardia, la bradicardia. Ahora vamos a ver la variabilidad. La variabilidad son variaciones de latido a latido en esta basal, latido a latido, y que pueden ser variaciones leves, moderadas o severas, entre 5 y 25 latidos por minuto. Hay una interrelación con el sistema simpático y parasimpático. Cuando hay una buena variabilidad, nos está diciendo que hay un buen bienestar del sistema nervioso fetal, sistema nervioso central fetal, hay una madurez encefálica, hay una madurez fetal, ¿sí? Ahora, puede haber que haya disminución de la variabilidad y eso se interpreta como un sueño fetal. No todo el tiempo el feto está despierto, hay momentos en que se duerme 20 minutos, 1 hora, 2 horas, y en ese momento va a haber una disminución de la variabilidad. Es muy sensible a los cambios de acidosis en el feto, se manifiesta o también se interpreta cuando una alteración, una variabilidad, cuando hay una hipoxia progresiva, y también puede ser producida por opioides, sulfatos de magnesio o betametasona, puede haber alguna variabilidad. Estas flechitas que ven aquí abajo son movimientos fetales. Miren, vamos a adelantarnos un poquito, aquí hay movimiento fetal y aumenta la frecuencia cardíaca fetal. Eso es normal, hay una aceleración. Aquí hay movimiento fetal y hay una aceleración. Aquí hay movimiento fetal y hay una aceleración. Y aquí vean que no hay una actividad uterina o contracciones uterinas severas todavía. Bien, la variabilidad entonces puede ser de acuerdo a la amplitud de este rango, puede ser mínima, 5 latidos por minuto, una moderada entre 6 y 25 y una variabilidad marcada mayor a 25 latidos por minuto. Es un parámetro muy importante de bienestar fetal, oxigenación mesencéfalo, parasimpático y simpático, o sea, nos está evaluando el sistema nervioso central. Cuando hay una variabilidad moderada de entre 6 y 25 latidos por minuto, eso se produce en un 98% de los fetos, este niño o este feto va a nacer con un buen Apgar. Ya saben que el Apgar es la evaluación del feto cuando nace, ya sea al minuto para pronóstico vital y a los 5 minutos para pronóstico neurológico. Además, su pH va a ser mayor a 7.20, el pH normal es 7.4. Este feto está naciendo en muy buenas condiciones, una variabilidad normal. Aquí tenemos la variabilidad. Hemos dicho, es un movimiento en la frecuencia cardíaca fetal que van a tener un rango entre 5 y 25. Esto está aquí agrandado, es una variabilidad normal aproximadamente entre 5 y 15 latidos por minuto. Aquí tenemos contracciones uterinas, pero no hay desaceleraciones, no hay desaceleración. Enseguida vamos a ver de qué se trata eso. Ahora, la variabilidad puede ser
evaluada o clasificada de acuerdo a la cantidad de oscilaciones que hay en la frecuencia cardíaca fetal. Entre 0 y 5 no hay variabilidad en realidad, ¿no? Este feto probablemente está muy hipóxico y se puede morir, está ausente, silente la variabilidad. Esta es otra clasificación, dice ausente o silente. Ahora, una variabilidad reducida entre 5 y 10 latidos por minuto, ¿sí? Es una variabilidad mínima en esta otra clasificación. Una variabilidad moderada en esta clasificación o normal en esta otra, entre 10 y 25 latidos, este feto está bien, hay una oscilación normal de entre 10 y 25 latidos por minuto de la variabilidad en la frecuencia cardíaca basal, eso estamos viendo. Y ahora vamos a tener una variabilidad saltatoria aquí, más de 25 latidos por minuto, eso es patológico, nos está demostrando que hay una, aquí hemos visto, es esto, que hay una alteración en el bienestar fetal porque hay una disminución entre la oxigenación del mesencéfalo, el sistema parasimpático y simpático. Entonces, este feto puede nacer con un Apgar bajo. Entonces, este ritmo saltatorio mayor a 25 latidos por minuto y en esta otra clasificación se llama una variabilidad marcada. Ahora, si tenemos esta variabilidad sinusoidal como si fuera una teja o unas ondas o una teja española, eso es grave porque significa anemia fetal. Esto es muy, muy característico en estos fetos que tienen eritroblastosis fetal. Cuando la mamá es RH negativo, el feto es RH positivo, y la mamá en un segundo embarazo generalmente pasa al feto anticuerpos que van a destruir la sangre fetal, anticuerpos contra RH, y este feto va a entrar en anemia. Y ese es el característico trazo de la variabilidad sinusoidal. Si vemos esto, este feto es anémico. Eso es característico típico. Ahora, hay momentos en que el feto duerme, ¿no? Sueño. O sea, se duerme, no va a estar todo el tiempo despierto en vigilia. Entonces, cuando aquí hay una variabilidad normal, ¿sí? Entre 5 y 15 latidos por minuto, y en este momento ha disminuido la variabilidad a menos de 5. Parecería silente, ¿no? Como en el caso anterior, parecería silente, ¿no? Pero el feto está durmiendo y al cabo de unos 20 minutos recupera la variabilidad, ¿no? Entonces dice, son alteraciones del estado de comportamiento, es un signo de bienestar neurológico, ausencia de hipoxia y un valor predictivo negativo mayor a 99% con desenlaces fetales adversos. Bien, entonces es normal que haya periodos de sueño y vigilia en el feto y este sueño se manifiesta con disminución de la variabilidad. No hay que asustarse porque después de 20 minutos, 45 minutos recupera la variabilidad. Aquí tenemos una variabilidad. A ver, Esmeralda, si estás en la clase, mi secretaria. ¿Qué tipo de variabilidad sería esta? Aquí arriba, esta. Es silente, doctor. Muy bien, silente, ¿no? Silente. Es menos de 5 latidos por minuto. Este fetito está muy hipóxico, eso nos está marcando. Y miren, aquí no hay contracción uterina. Bien. Variabilidad anormal puede ser de dos clases. Ese patrón saltatorio, más de 25 latidos por minuto, esta variabilidad además de 25 latidos por minuto, o esta variabilidad, dice, en 10 dientes de tiburón, ¿no? Muy, muy cortante la variabilidad. Y abajo la variabilidad sinusoidal, que son patrones anormales, esta variabilidad que significa anemia fetal. Si tenemos esto, saquen al feto porque se va a morir. Sáquenlo al feto porque se va a morir. Probablemente es una eritroblastosis, una destrucción de glóbulos, una hemólisis en el feto y está liberando a la circulación fetal el hígado, ¿no? El hígado produce glóbulos rojos en el feto, jóvenes, forma joven, por eso se llama reticulocitos, eritroblastos, ¿no? Manda la circulación fetal. Eritroblastosis fetal, se llama la enfermedad. Un patrón sinusoidal, ahí está, típico. Si ven esto, díganle al residente, miren, este es un
doctor, mire, este es un patrón sinusoidal, saque este feto, opéralo porque se va a morir. Y si el residente dice, no, no pasa nada, parece unas onditas normales, acuérdense que ese feto se va a morir en 2 o 3 horas. Su presencia se asocia a fetos anémicos e hipoxia fetal grave. Entonces, ya saben. Bien, aceleraciones. Vamos a ver, ya hemos visto la variabilidad, ahora vamos a ver aceleraciones. Las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal son signos de bienestar fetal. Ante una contracción o ante un movimiento fetal, tiene que haber una contracción. ¿Sí? Una contracción. Si a Abril le digo, a ver, Abril, corre 10 metros y vuelves. Abril tiene un latido cardíaco de 60 por minuto. Corre 10 metros y vuelve corriendo. Le tomamos la frecuencia cardíaca fetal y entonces vamos a ver que va a subir su frecuencia cardíaca. Va a haber una taquicardia compensadora ante ese ejercicio. Igual es en el feto. Se mueve el feto y hay una aceleración. El pequeño movimiento en el feto y es un gasto de energía y hay una taquicardia compensadora, una aceleración, pero inmediatamente disminuye, no dura más de 15 segundos. ¿Sí? Inmediatamente el corazón se compensa. Entonces, estas aceleraciones son respuestas benignas de la frecuencia cardíaca fetal ante el movimiento fetal o ante contracciones. ¿Sí? Aquí hay una contracción que vamos a ver enseguida, aquí hay una contracción y hay una aceleración. ¿Por qué? Al haber contracción hay disminución de la oxigenación y el feto reacciona con una taquicardia compensadora, una aceleración, pero que no dura más de 15 segundos. Aquí tenemos. Miren, aquí tenemos un movimiento fetal, estas son rayitas, un movimiento fetal, se ha movido y de 130 que estaba ha aumentado hasta 160 casi, pero no dura más de 15 segundos y baja nuevamente, ¿no? Está aquí otro movimiento fetal y otra aceleración. Aquí tenemos movimiento fetal y aceleración. Esto es lo normal. Cuando hay movimiento fetal, siempre debe haber aceleración. Bien. Ahora, en respuesta a una contracción, también tendría que haber aceleración. Es lo normal. Vamos a ir aquí. Este trazo, a ver, Abril, ¿dónde está Abril? La he visto por ahí. Abril. Sí, doctor. Ya, este trazo de aquí de la izquierda en tu pantalla, ¿qué sería? Este trazo. Una variabilidad mínima, ¿no? Mínimo, anormal mínimo. No es silente, pero es una variabilidad mínima, 5 latidos por minuto. Ya, pero aquí aumenta la variabilidad, más o menos a unos 15. ¿Por qué? Porque aquí seguramente el niño estaba durmiendo, pero aquí empieza a moverse. Esto, todo lo negrito es que se ha movido, la mamá marca, se está moviendo, está jugando mi niño. Entonces juega el niño y taquicardia, o sea, aceleración, que es un aumento de la frecuencia cardíaca, no más de 15 segundos. ¿Sí? Aquí no se está moviendo, baja la frecuencia. Y luego otra vez aumenta porque se ha vuelto a mover el feto. ¿Ya? Entonces, ante el movimiento fetal, tiene que haber una respuesta en el corazón con aceleración. Desaceleraciones, esto ya es patológico. Hay una contracción uterina y va a haber, aquí tenemos una contracción uterina y va a haber una desaceleración en espejo. ¿Sí? Baja la frecuencia de la variabilidad que había, baja de 140, baja hasta 120 más o menos, pero recupera en respuesta a una contracción. Inicio de la desaceleración, inicio de la contracción. El fondo de esa desaceleración se llama nadir y el vértice de esta contracción se llama acme. Entonces, hay esas desaceleraciones tempranas, son los DIP1, que son por compresión de la cabeza fetal, es un reflejo vasovagal que no tiene repercusión grave en el feto, es cuando ese feto está en el trabajo de parto y está pasando por el canal de parto, hay compresión de su cabecita y esta es una respuesta del corazón fetal con una desaceleración, pero muy en espejo con la contracción. Aquí tenemos una desaceleración variable, es por compresión del cordón, que es benigna cuando está aquí la variabilidad, 140 latidos por minuto, sube un poquito hasta 150 este hombro y baja
hay una desaceleración, pero recupera y hace otro hombro y luego vuelve a lo normal, ¿sí? Entonces va a haber una aceleración pre y post desaceleración, o sea, hay una aceleración pre y post desaceleración y puede ser variable, puede estar junto con la contracción o manifestarse después de la contracción. Aquí tenemos aquí hay una contracción, un hombrito, una aceleración, una desaceleración en W, es lo característico, otro hombrito y bueno. Esto es por compresión del cordón, tal vez circular del cordón, pero que no está a tensión. Aquí ven igualito. Contracciones uterinas, desaceleración en W, pero siempre tiene un hombrito, ¿ya? Eso es por compresión del cordón umbilical. Puede ser circular de cordón. Pero estas desaceleraciones son atípicas, estas son patológicas, tengan cuidado. Cuando no hay este hombro, no hay el hombro, ¿sí? Está la frecuencia cardíaca, la variabilidad y de un momento, en forma brusca, desacelera. Desacelera, hace su W, recupera, pero no hace el otro hombrito, ¿sí? Son compresiones del cordón, no tiene relación con la contracción, esto podemos ver, no hay contracciones, pero desacelera, pero si no tiene esos hombritos son variables, son desaceleraciones DIP3 atípicas que puede ser por una pobre perfusión placental. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, han hecho una clasificación de estas desaceleraciones variables, los DIP3, en leve cuando disminuye, o sea, cae en 30 segundos, moderada cuando es menos de 30 segundos leve, moderada cuando es más de 30 segundos la desaceleración. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les voy a explicar. Este espacio entre el hombrito y el otro hombrito hay menos de 30 segundos, pero recupera. Ahora, entre el hombrito y el otro hombrito, más de 30 segundos, esa es la moderada. Y la severa, esta, puede ser menos de 30 segundos la amplitud, pero la desaceleración es hasta baja 70 latidos por minuto. O sea, de 140 menos 70 más o menos va a estar en 70 latidos por minuto. Esa es una desaceleración DIP3 severa, tal vez por una compresión del cordón en forma muy tensa o un nudo verdadero de cordón que cada que se mueve el niño se ajusta este nudo y está viendo una hipoxia marcada. Aquí tenemos una contracción, ¿sí? Y viene la desaceleración. Hace un hombrito, desacelera, baja hasta más o menos 80, 90 latidos por minuto y recupera no más de 30 segundos, hace otro hombrito y la recuperación es normal. Y sigue la variabilidad, aquí su frecuencia basal, más o menos de unos 140, aquí tenemos otra contracción, desacelera, pero recupera adecuadamente. No son desaceleraciones variables atípicas. Lo atípico, si no tiene el hombrito, desacelera, cae bruscamente, eso es atípico y puede ser una hipoxia grave, un circular de cordón a tensión, etc. Desaceleraciones tardías, los DIP3, esto es patológico. Se produce la contracción y termina la contracción y se produce la desaceleración. El nadir de la desaceleración y el Ahmed de la contracción. Pero no tienen que ver, no es en espejo como el DIP1. Ese es un DIP tardío, ¿sí? Es un DIP2 tardío. Eso es por hipoxia. Hay una asociación importante con acidosis. Pobres resultados fetales cuando hay este tipo de desaceleración DIP2 tardía. Aquí tenemos una contracción y desacelera. Una contracción, pero desacelera tardíamente. Después de que ha finalizado la contracción, se produce la desaceleración. Esto es hipoxia. Si esto se manifiesta en más del 50%, ¿qué quiere decir eso? Que se hace una división entre las desaceleraciones y el número de contracciones. Y eso se multiplica por 100. Si eso es mayor a 50%, saquen a este niño porque este niño se va a morir, está viendo una hipoxia severa que está haciendo que haya esas desaceleraciones tardías y son graves. Esto es hipoxia, es patológico. Aquí contracción y desacelera tardíamente, no está en espejo, fíjense bien, no está en espejo, ¿sí? Aquí hay un movimiento fetal y ha habido una desaceleración, pero
tal vez este es que le llaman un artefacto. ¿Sí? Aquí, artefactos voy a mostrar enseguida. Aquí tenemos una contracción, el acme de la contracción, y se produce la desaceleración, el nadir de la desaceleración, el fondo, pero no está en espejo, no está en espejo. ¿Sí? Es después es un dip 2 hipóxico. Igual aquí, contracción, es típica este registro cardiotocográfico. Díganle al residente, saque a este niño porque se va a morir, si no le voy a avisar al doctor García. ¿Sí? A ver, los residentes no saben interpretar, hay unos que no saben interpretar esto. Aquí tenemos contracciones muy frecuentes y desaceleración. Aquí ha desacelerado hasta 88, aquí ha desacelerado hasta 110, aquí ha desacelerado. Pero lo importante aquí, está desacelerando tardíamente, es un dip 2, no con la contracción. Si desacelera con la, a ver, opción del puntero, pluma, marcador, color, ¿cómo puedo marcar esto? Tal vez allá, aquí. Esta es la contracción y desacelera aquí. Este sería un dip 1. Pero aquí está la contracción. Dip 1, compresión de la cabeza. Dip 2 es contracción y desacelera después de la contracción. Dip 2, hipóxico. Aquí vamos. Contracción, hace un hombrito, desacelera, hace una B doble, recupera, hace otro hombrito, sería un dip 3. ¿Sí? Desaceleración variable. Aquí, contracción, está la frecuencia, la variabilidad, y desacelera. Y recupera, pero no hace el hombrito. Este es un dip 3 atípico, es grave. O sea, también este es atípico, este es grave, este es grave, este es normal y este es normal. ¿Han entendido? Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer una interpretación? En 3 categorías, 1, 2, 3. Normal, categoría 1, una línea de base entre 110 y 160. Variabilidad, no hay variabilidad, es muy moderada, o sea, hay variabilidad pero moderada, entre 5 y 15 latidos por minuto. No hay desaceleraciones tardías, ni tampoco hay desaceleraciones variables. Y hay presencia de aceleraciones, eso es normal, o sea, sube la frecuencia cardíaca fetal. Categoría 2 o sospechosa, la frecuencia cardíaca basal está entre 100 y 180, o sea, hay bradicardia y taquicardia. Hay una variabilidad menos a 5 latidos por minuto. Y cuando hay una taquicardia, hay una variabilidad mayor a 25 latidos por minuto o en dientes, de patrón saltatorio o en dientes de tiburón. ¿Se acuerdan, no? Esos son patológicos. Y ahora va a haber, en las desaceleraciones, vamos a tener desaceleraciones variables o vamos a tener desaceleraciones tardías, ¿sí? Entonces, es desaceleraciones variables. Y si son atípicas, mayor riesgo para este feto. Categoría 3, patológica, frecuencia cardíaca en menor a 100 o mayor a 180, un patrón sinusoidal, anemia fetal, hipoxia severa, no se olviden, ¿sí? Y pueden haber desaceleraciones atípicas o desaceleraciones tipo dip 2 hipóxicas. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que tener para el diagnóstico, tenemos una lista de chequeo, ver los antecedentes maternos, los antecedentes fetales y ver, o sea, identificar el registro cardiotocográfico, la línea de base, la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, si hay aceleraciones, si hay desaceleraciones, entonces con eso vamos a hacer un diagnóstico. Ahora podemos tener esta tablita de chequeo donde vemos la frecuencia cardíaca fetal. ¿Es adecuada para la edad gestacional? Ponemos aquí sí, digamos que es adecuada. Bien. La variabilidad normal y presencia de cycling, o sea, cycling, ¿está durmiendo el niño? Sí. Hay momentos de una disminución de la variabilidad, menos de 5 latidos, está durmiendo el niño. Presencia de aceleraciones, ¿sí? Aceleraciones, que se mueve el niño y acelera, sí. Presencia de desaceleraciones suaves o tardías, dice, ¿no? Podemos interpretar estas suaves como dip 1, ¿sí? O tardías, pero 1 o 2 tardías, no más del 50%.
Sí. Entonces, yo digo que este niño tiene un riesgo de hipoxia casi, no tiene el riesgo de hipoxia, ¿sí? Pero este es el registro cardiotocográfico. Tenemos que también comparar con ver si el líquido está con meconio, cómo está la temperatura materna y si no hay taquicardia, cómo es el crecimiento fetal, si no hay restricción en su crecimiento, o sea, si no ha habido antecedentes o patologías previas al trabajo de parto, el tiempo de trabajo de parto, si no es prolongado el tiempo de trabajo de parto, y entonces con estos datos y con un registro cardiotocográfico yo debo evaluar a la paciente y al feto. Ahora, si tengo al revés, tengo meconio aquí, tengo meconio, líquido meconio, que es dato de pérdida de bienestar fetal, y tengo tal vez la frecuencia cardíaca esté bien para la edad gestacional, pero tengo una variabilidad normal también, pero tengo presencia de desaceleraciones, ¿sí? Tengo presencia ¿no? Sí, tengo presencia de desaceleraciones graves, entonces este niño está en una pérdida de su bienestar fetal. Entonces tenemos que hacer una relación, o sea, una comprobación del registro cardiotocográfico con los datos clínicos del feto. Vamos a ver una interpretación aquí. Categoría 1, no patológica. Ya con esto terminamos. Línea de base entre 110 y 160, ¿sí? Tiene una línea de base aquí. Más o menos, si hago un trazo aquí rectito, 140 por minuto. Variabilidad moderada, entre 5 y 15 latidos por minuto. Desaceleraciones tardías o variables ausente. Desaceleraciones tardías. ¿Cuáles son las tardías, Esmeralda? Las DIP2, doctor. Tardías, DIP2, muy bien. Contracción, desaceleración, ¿sí? Ausentes, dice. No, no hay. Desaceleración variable, Luciana. Contracción. Luciana no está. No está Luciana, se ha aplazado. Entonces, otro de mis ayudantes. ¿Dónde está Alejandro? DIP3, doctor. DIP3, muy bien. Una desaceleración y una variable, ¿no? Pero no atípica, típica. Hace un hombrito, desacelera una W, recupera un hombrito. Bien. No hay eso, no es patológico. Desaceleraciones tempranas, tampoco presento, o sea, desaceleraciones tempranas. Esas son las DIP1, ¿no ve? Aquí, contracción, desacelera, en espejo, compresión. Aceleraciones presentes, se mueve el niño y acelera. Entonces, este es un registro no patológico, categoría 1. Aquí está. Contracciones, aquí hay una desaceleración en espejo, aquí otra desaceleración en espejo, desaceleración en espejo. ¿Qué son en espejo? Esmeralda. Tempranas, doctor. Tempranas, DIP1, ¿no? Toditas son en espejo, ¿sí? Ahora, categoría 2, sospechosa. La basada está entre 100 y 180, o más de 160. Variabilidad de menor a 5 latidos por minuto, hay variabilidad, patrón saltatorio o en dientes de tiburón, puede haber. Presencia de desaceleraciones variables en más del 50%, puede haber. Presencia de desaceleraciones tardías persistentes, una aceleración tardía, desaceleraciones variables recurrentes, o sea, cuando hay desaceleraciones recurrentes, variables, patrón saltatorio, hay una sospecha de que es un registro patológico. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos una aceleración, está todo normal, variabilidad, ¿sí? No hay contracciones aquí, pero sí hay una desaceleración. A ver, ¿qué tipo? No hay contracción, pero hay una desaceleración. Y parece que esta desaceleración baja por debajo de 70 latidos por minuto. ¿Cuál sería, Esmeralda? Una variable severa, doctor. Una variable severa o atípica, ¿no? Una variable sin contracción, pero puede ser un nudo circular de cordón tenso. Entonces ya nos damos cuenta, este niño está en hipoxia. Aquí tenemos una, ¿no? Aquí hay contracciones,
pero aquí hay desaceleraciones. Aquí, esta, aquí viene y no recupera, tarda en recuperar, más de 30 segundos. ¿Sí? Ha tardado y no tiene hombros, no tiene hombros. Bien, interpretación de esta patológica, categoría 3, patrón sinusoidal, ¿sí? Patrón, variabilidad sinusoidal, ya saben cuál es, en ondas, así. ¿Sí? Disminución de la variabilidad en menos de 5 latidos por minuto, desaceleraciones atípicas, ya aquí son atípicas estas. Vamos a mi puntero aquí. Esta es una típica, no hay hombro, desacelera, recupera. Aquí hay una contra, pero no hay hombros. Desaceleraciones tardías, hay desaceleración, esta es una tardía. Ahí la contracción y la desaceleración. Esta puede ser una atípica, esta es una atípica. Aquí es hay contracción, hay una desaceleración tardía. Entonces, vemos que este es un patrón patológico. Hay que sacar a este niño cuanto antes. Aquí tenemos, ¿qué será esto? A ver, ¿dónde está? ¿Celina está por ahí? Nadie. ¿Abril? Sí, doctor. A ver, Abril, ¿qué sería este patrón, esta variabilidad? Se les llama en dientes de tiburón. No, dientes Sí. de tiburón son así. ¿Nunca has visto un tiburón? O sea, no tenemos mar, por eso. Ese es sinusoidal, hipoxia, anemia fetal, anemia fetal. Tal vez eritroblastosis, es típico de la eritroblastosis fetal. Bien. Aquí tenemos desaceleraciones profundas, ¿sí? En dientes de tiburón probablemente, ¿no? Estas. Aquí. Bien. Estos son artefactos. Cuando está mal puesto el cardiotocógrafo, o sea, los transductores, están mal puestos y esto no se puede interpretar. Esto no. Aquí ha caído a 122, 119, aquí hasta 49, pero no se puede interpretar. Hay que poner bien los transductores. Bien, les voy a tomar examen directo. A ver, ¿dónde está Esmeralda? A ver, ¿cuál sería esta? Contracciones y la frecuencia cardíaca basal. ¿Qué sería este diagnóstico? Tiene desaceleraciones tempranas, doctor, y su variabilidad es mínima, lo que estoy viendo, porque son menos de 5 latidos por minuto. Muy bien. Alejandro, el siguiente. Aquí hay contracción, desacelera. Contracción, desacelera. ¿Qué diagnóstico es esto? Parece un DIP 3 atípico, doctor, porque Es atípico, ya. Aquí, Abril, contracción, desacelera después de la contracción. Contracción, desacelera después de la contracción. Son desaceleraciones tardías. Tardías, muy bien, vamos a ver las respuestas. Aquí es taquicardia, miren, está sobre la basal, más de 160 latidos por minuto. Aquí desaceleraciones tempranas en espejo, DIP 1, se han equivocado. Y Abril dijo bien, desaceleraciones tardías, aquí contracción y desaceleración tardía. Muy bien. Este otro examen, a ver, Esmeralda. Contracción, desaceleración. Desaceleración temprana, doctor. Temprana es el DIP 1. Vamos a ver, aquí. Abril. Contracción, desaceleración. Contracción, desaceleración. Igual tempranas, doctor. A ver, vamos a ver. Desaceleraciones variables, dice, variables. Estas son DIP 3, variables, pero no son atípicas, no son patológicas. ¿Sí? Hay hombrito, se recupera con hombrito. Y esas son desaceleraciones tardías, contracción, no son tempranas, ¿sí? No es en espejo, no desacelera aquí, desacelera después. Con pérdida de la variabilidad, aquí no hay variabilidad, ¿sí? Entonces tienen que saber interpretar bien esto en las clases, en la práctica, hay que ver los registros cardiotocográficos esta noche con los estudiantes, aunque no está Celina ni Luciana, vamos a ver esto esta noche. Bien, ahora tenemos que hacer un diagnóstico de identificación temprano, reanimación inútero
y toma de decisiones. Aquí esto es la maternidad, ahí estamos haciendo un registro cardiotocográfico. Aquí vemos un registro medio atípico, variabilidad saltatoria, contracciones parece una policistoria, ¿sí? Y cómo tenemos que hacer el tratamiento, poner a la paciente en decúbito lateral, disminuir los uterotónicos, o sea, si está con oxitocina, suspender, hacer cargas de cristaloides, solución fisiológica, para mejorar la volemia, mejorar el flujo al feto, y con esto hay un reflejo de ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar, se produce una relajación del útero, ahí se pone oxígeno materno por puntas nasales, establecer la causa de esta alteración sospechosa, si hay muchas contracciones, tal vez poner un tocolítico, valoración y exploración vaginal, tal vez la cabeza está siendo comprimida, por eso es la desaceleración, y hay que tomar una acción en no más de 15 minutos, ¿sí? Henry-Gauer se llama a colocar solución fisiológica a chorro 300 cc, con eso nos disminuye la contracción, hay una relajación. Aquí tenemos un patrón sinusoidal, ¿no? Miren, un patrón sinusoidal, como onditas, sí, son onditas, contracciones. Aquí es es un registro patológico, patrón sinusoidal. Tenemos que hacer una reanimación en menos de 3 a 6 minutos, decúbito lateral, suspender uterotónicos, cargas de solución cristaloide, solución fisiológica 306, perdón, oxígeno materno por puntas nasales, y en 9 minutos se debe tener una vía para el nacimiento, porque este niño se va a morir, ¿sí? Entonces tenemos que sacar en 9 minutos aproximadamente. Con eso hemos terminado. Aquí hay un registro cardiotocográfico de las señoras, están ahí, solitas, ¿sí? Parece que ellas nomás están controlando, y por eso es bien importante. Cuando están sin monitor, están así las señoras con table dance, ¿no? Table dance se llama eso, que están en un tubo las señoras. Cuando están con monitor es así, cada interno con su paciente. Aquí estas señoras no van a complicarse, aquí sí se pueden complicar. Y aquí están con sonrisas, son un grupo de internos del año 2016. Parece que con eso he terminado. Esta es la bibliografía, es bien importante para que ustedes vayan a investigar, y finalmente queremos que todos los niños y nuestras mamás terminen en esto así, ¿no? Aquí está muy jovencita, está chiquita, pero ya tiene a su hermanito, pero es su hijo, supuestamente, y que terminen todos felices y contentos. Muy bien, jóvenes, son las 5 menos 1 minuto, hemos terminado a tiempo. ¿Alguna pregunta? Me avisa. Doctor, una preguntita bien puntual. Cuando era DIP 3, ¿cómo eran las contracciones? En DIP 3 pueden haber contracciones o no. La DIP 3, hay contracción y después es una variable, por eso ya. Hay la desaceleración después de la contracción, o no puede haber contracción y hay la desaceleración. Un circular de cordón no es necesario que haya contracción. El niño se mueve y se ahorca, ¿sí? Pero ahora se consideran patológicas cuando estas desaceleraciones son atípicas, que no hay hombrito, desacelera, tarda en recuperar, y al recuperar no hay otro hombrito. Esas son patológicas, atípicas, esas son peligrosas. ¿Está correcta tu pregunta? O sea, la respuesta. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, cualquier cosita, les voy a mandar esto, ya les debo dos presentaciones. Estos voy a mandar al grupo para que estudien. ¿Nada más? Sí, Bien, doctor, sí. un registro tocográfico, ¿qué parámetros de reactividad o cuándo se llama que es reactiva la prueba? Ay. Eso no les he dado, está en estas otras diapositivas. Un ratito, ¿cómo hago? A ver, no, después se va. Están, no les he dado por el tiempo, aquí están, por el tiempo. Pero pueden buscar en el libro. Aquí está uno no estresante, reactivo, ¿no? Reactivo, es este. Criterios de reactividad, presencia y normalidad presentes y normalidad de los parámetros de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuál es el reactivo? Que tiene buena variabilidad, que tiene aceleraciones cuando hay movimiento fetal, eso es sin movimientos fetales. O cuando hay contracciones,
Hay una contracción y hay una aceleración. Ese es reactivo. Ahora, el que no es reactivo, esto es grave. No es reactivo, es este, que tiene variabilidad ausente o mínima, ¿sí? Mínima. Cuando hay movimiento fetal, no acelera, más bien desacelera. Y cuando hay contracciones, desacelera. Ese es no reactivo. Esto se hace generalmente antes del trabajo de parto. Aquí tenemos un patológico, criterios de reactividad ausentes y parámetros patológicos. Aquí hay desaceleración, desaceleración, desaceleración. Y aquí hay una variabilidad mínima, casi silente. No hay contracciones, pero sí está desacelerando. ¿Por qué desacelera? A ver, el que me ha preguntado cuáles son las desaceleraciones variables. ¿Por qué está desacelerando sin contracción? ¿Qué tipo de desaceleración es esta? DIP 3, doctor. Muy bien, es un DIP 3, no necesita contracción. Muy bien, jóvenes. No hay contracciones, no hay variabilidad y se presenta, aquí están las respuestas, ni me fijé. Se presenta esas DIP 3, ¿sí? Sí, exacto. Esto les voy a pasar, no les he dado esto, está en el libro, pero es que por falta de tiempo. Un 3 estresante, sin trabajo de parto se pone oxitocina, se producen contracciones y se ve qué respuesta cardíaca tiene este efecto. Aquí hay desaceleraciones tipo DIP 1, ¿no? En espejo. Y estas son las interpretaciones. Esto los voy a pasar, pero ya no les estoy dando esto porque no alcanza el tiempo ya se nos ha terminado. Bien, jóvenes, han entrado 23, espero que les haya gustado la clase, les voy a pasar las diapositivas y siempre en la práctica pregúntenme, porque a veces me olvido, estoy en otras cosas. Esta noche vamos a ver estos patrones, registros cardiotógrafos. Bien, hasta luego, ya están saliendo, deben tener otras clases. Chao. Gracias, doctor. A la noche. Hasta luego, doctor.